Bueno, pues como comentaba en este webinar que vamos a hacer hoy, vamos a ver la configuración de los protocolos médicos en Prevengo, ¿vale? Como sabéis, pues los protocolos médicos es una parte importante dentro de la vigilancia de la salud y en Prevengo pues se pueden definir los protocolos, se pueden configurar los protocolos como vosotros queráis para que posteriormente, pues en función de esa configuración que vosotros hagáis, pues se carguen automáticamente a los trabajadores en sus reconocimientos médicos o también en el caso de los que usen las planificaciones de vigilancia de la salud por puesto de trabajo, pues también que se carguen en esas planificaciones. Evidentemente, pues se pueden asignar también los protocolos a mano, siempre, pues igual tanto en la planificación como en los reconocimientos médicos. Entonces, la finalidad de este webinar, porque bueno, hay siempre muchas dudas relacionadas con la configuración, la carga, el uso de los protocolos en Prevengos, pues la finalidad de este webinar es aclarar un poco cómo se hace esta configuración de los protocolos, ¿vale? Cómo se dan de alta los protocolos en Prevengos, cómo se configuran, qué datos se les asocian, qué vamos a conseguir con esa configuración de los protocolos en Prevengos, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos a hacer esta configuración? Pues evidentemente la vamos a hacer en el módulo de vigilancia de la salud, que es donde principalmente se utilizan estos protocolos. Entonces, ahora mismo estáis viendo la pantalla principal de Prevengos, nos vamos a ir al módulo de vigilancia pulsando en el rectángulo de color azul que pone MED, ¿vale? Y bueno, aquí al entrar al módulo de vigilancia de la salud, cargamos todas las empresas que tenemos incluidas en este módulo. Como sabéis, las empresas se dan de alta en el módulo de gestión y después en función de los contratos, en función de lo que se vaya a hacer con ellas, se incorporan a los módulos correspondientes, en este caso al módulo de vigilancia de la salud. Vale, la configuración de protocolos se va a realizar en un desplegable que pues tenemos en la parte superior de este módulo y que está pues hecho para la configuración de protocolos, ¿vale? Está directamente definido, está directamente diseñado para la configuración de protocolos. Si os fijáis en la parte superior de la pantalla, ahí tenemos el desplegable protocolos médicos, ¿vale? En ese desplegable encontramos 4 opciones: grupos, subgrupos y pruebas, mantenimiento de protocolos y protocolos médicos oficiales, ¿vale? Aquí el mantenimiento en el que se va a hacer esa configuración, en el que se va a hacer esa definición de los protocolos, es el de mantenimiento de protocolos. Las otras 3 opciones, grupos, subgrupos y pruebas y protocolos médicos oficiales, se van a usar dentro de ese mantenimiento de protocolos, ¿vale? Ahora, cuando entremos aquí a los protocolos y editemos o configuremos uno de los protocolos que vamos a ver, pues vais a ver dónde usamos estas tablas de grupos, subgrupos y pruebas y protocolos médicos oficiales. Evidentemente esto también son mantenimientos, ¿vale? Entonces también vais a poder editar esos registros, esa información, esos datos que hay dentro de esas tablas, ¿vale? Pero el mantenimiento principal que nos ocupa ahora, o que vamos a ver ahora, es el de mantenimiento de protocolo, como digo, donde se usarán esos grupos, subgrupos y pruebas, esos protocolos oficiales y otras tablas que vamos a ver que nos van a hacer falta o que vamos a utilizar dentro de esa configuración de los protocolos médicos, ¿vale? Entonces, si entramos aquí al mantenimiento de protocolos, vamos a tener una pequeña ventana, un pequeño listado con todos los protocolos que vamos a tener definidos en Prevengos. Prevengos, como sabéis, pues siempre trae formación precargada, entonces, pues a quien haya adquirido Prevengos hace poco, verá un listado de protocolos ahí ya predefinido. Ese listado es completamente editable, ¿vale? Lo podríais eliminar y crear los protocolos como vosotros queráis, ¿vale? Entonces, una vez que estamos aquí dentro, podríamos editar un protocolo con botón derecho, seleccionándolo previamente, o podríamos crear un protocolo nuevo, ¿vale? Cuando creamos un protocolo, voy a coger uno que ya tenga creado, ¿vale? Nos aparece un formulario y en ese formulario, si os fijáis en la parte izquierda, hay 11 apartados, ¿vale? 11 apartados que van a tener datos o que vamos a poder configurar
para que luego Prevengos pues, actúe en función de lo que nosotros hayamos indicado aquí en la ficha de datos del protocolo. En el primer apartado nos vamos a encontrar los datos generales del protocolo. Por una parte vamos a tener un código identificativo, es completamente editable, el programa os da el último +1 o el mayor +1, pero podéis poner la referencia que vosotros queráis del protocolo, teniendo en cuenta que esa referencia se podrá visualizar en el programa y se podrá imprimir en los informes que se entreguen al cliente. ¿Vale? Luego vamos a tener una fecha de creación, es simplemente una fecha de referencia para saber cuándo se ha creado ese protocolo. Y vamos a tener un nombre. Este nombre que tenemos aquí va a ser un nombre interno. ¿Qué quiere decir eso de nombre interno? Pues va a ser un nombre que en principio solo se va a visualizar en Prevengo por los usuarios de la aplicación. ¿Vale? Entonces, este nombre tiene que ser un nombre identificativo, que cuando nosotros lo veamos en el programa sepamos qué protocolo es el que estamos utilizando o el que vamos a aplicar. Podéis ponerle el nombre que vosotros queráis. Yo ahora mismo aquí tengo un nombre que es manipulación de cargas adaptado, pero le podría poner el nombre que yo quiera. Por ejemplo, le puedo poner protocolo general, protocolo básico, ¿vale? Le puedo poner lo que yo quiera. En principio, como digo, esto es un nombre interno que vamos a utilizar los usuarios de Prevengos y que no tiene por qué verlo luego el cliente o el trabajador en los informes que le vamos a entregar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya vosotros tendréis que nombrar el protocolo como vosotros queráis. Justo debajo del nombre del protocolo tenemos una marca que es que el reconocimiento es obligatorio si se aplica este protocolo. ¿Qué vamos a conseguir si marcamos este check? Pues si marcamos el check y ese protocolo se aplica sobre un reconocimiento médico de un trabajador, podremos ver después a través de una consulta si hay trabajadores a los que hay que hacerle el reconocimiento de forma obligatoria, ¿vale? O por ejemplo, en la PVSP, en la planificación por puestos de trabajo, cuando añadimos o creamos una PVSP y añadimos un puesto, también está esta marca. Si se añade este protocolo a una PVSP, en concreto a un puesto de trabajo, esa marca también se marcará en ese puesto de la PVSP, ¿vale? De esa manera, los trabajadores que luego estén relacionados con ese puesto en la PVSP podremos consultar, podremos ver en la consulta de trabajadores si hay trabajadores que tienen que hacer de forma obligatoria el reconocimiento médico, ¿vale? Entonces, esta marca nos va a ayudar a identificar qué trabajadores tienen que hacer el reconocimiento de forma obligatoria, siempre y cuando este protocolo esté luego asociado a un puesto en la planificación por puestos y que ese trabajador esté asociado también al puesto en esa planificación por puestos. Vale, otra cosa que tenemos que configurar dentro del protocolo que estamos definiendo, dentro del protocolo que estamos creando, son los protocolos, entre comillas, oficiales que se van a aplicar, ¿vale? Fijaos que yo a este protocolo le he puesto un nombre genérico, un nombre interno, como estamos diciendo, para que yo, pues cuando lo vea en el programa, sepa cuándo y dónde tengo que aplicar ese protocolo, ¿vale? Entonces, pero eso del protocolo general, pues no le informa al trabajador o a la empresa de qué protocolo se está aplicando, ¿vale? Entonces, aquí debajo, en este listado, sí voy a indicar cuáles son los protocolos oficiales que se están aplicando cuando yo asigne ese protocolo general a un trabajador. Entonces, tengo otro mantenimiento que es el que habéis visto antes cuando he desplegado el menú de protocolos, que es el de protocolos oficiales. Cuando yo le digo aquí protocolos oficiales, me aparece otro mantenimiento diferente del de protocolos médicos de Prevengos, donde yo voy a tener definidos los protocolos que sí se van a mostrar, que sí se van a imprimir en los informes que entreguemos al cliente. ¿Vale? Aquí también tenéis un menú de edición y también podéis dar de alta nuevos protocolos. La diferencia es que aquí simplemente vais a poner una referencia, un nombre y una descripción. ¿Vale? Y luego aparte tenéis otro campo que es el tiempo medio de realización de este protocolo.
este dato se utilizará para aquellos que tengáis que generar la memoria de la orden TIN, ¿vale? Dentro de la memoria de la orden TIN hay un apartado en el que hay que indicar cuánto tiempo se ha dedicado a la aplicación de protocolos, ¿vale? Entonces, los que tengáis que generar la memoria de la orden TIN tenéis que configurar este dato para que luego Prevengo pueda sacar automáticamente en el asistente cuánto tiempo se ha dedicado en cada empresa a la asignación o a la aplicación de protocolos médicos, ¿vale? Los que no tengáis que generar esa memoria, ese campo lo podéis dejar vacío. Entonces, tenéis que tener en cuenta que aquí en Prevengos tenemos dos mantenimientos de protocolos. Por un lado tenemos protocolos médicos, que son los que se van a utilizar en el programa y los que vamos a configurar para la asignación de protocolos en los reconocimientos y en las planificaciones por puestos. Y por otro lado, los protocolos oficiales, que a su vez se van a relacionar con los protocolos que nosotros estamos configurando, ¿vale? Simplemente la función de estos protocolos oficiales, como digo, es que cuando yo imprima el informe del reconocimiento, del certificado de un trabajador, se impriman los protocolos que realmente se están aplicando a ese trabajador, ¿vale? Porque como hemos dicho, el protocolo que yo defino en Prevengos y que yo voy a usar en Prevengos puede tener el nombre que yo quiera darle, ¿vale? En la tabla de protocolos oficiales también se puede crear cualquier protocolo con cualquier nombre, por lo tanto, cualquier protocolo que vosotros queráis que luego aparezca en los informes como protocolo aplicado, lo podéis crear ahí también en esa tabla de protocolos oficiales, ¿vale? Le hemos llamado protocolos oficiales, pero no tienen por qué ser exactamente los protocolos definidos por el ministerio, puede ser cualquier otro protocolo, ¿vale? Siempre tener en cuenta que el nombre que ponemos aquí es un nombre interno que van a visualizar los usuarios de la aplicación, y el de protocolos oficiales va a ser lo que realmente se va a imprimir en el protocolo o en el informe que le entreguemos al cliente, ¿vale? Entonces esa simplemente es la parte de los datos generales. Tenemos un código, tenemos una fecha, que es simplemente una referencia de cuándo se ha creado ese protocolo, el nombre interno dentro del programa que le damos a este protocolo. Si es un protocolo que si se aplica en un reconocimiento quiere decir que a ese trabajador hay que hacer el reconocimiento de forma obligatoria, si se aplica en la PVSP, y luego en la parte inferior qué protocolos son los que realmente se están aplicando cuando usamos ese protocolo en el programa. Se pueden relacionar varios, ¿vale? Yo he puesto solamente el de manipulación de cargas, pero por ejemplo puedo añadir también el de pantalla de visualización de datos, ¿vale? Una vez hemos definido los datos generales, vamos a pasar por el resto de apartados. Primero vamos a ver dos apartados que se van a utilizar para la asignación automática del protocolo. Como hemos comentado al principio, si configuramos bien el protocolo en Prevengo, vamos a conseguir que luego el programa aplique automáticamente ese protocolo. Esa aplicación o esa asignación automática se va a poder usar en las planificaciones por puestos de trabajo y en los reconocimientos médicos. Y esa asignación automática se puede hacer por dos factores. Un factor va a ser los riesgos que tenga el trabajador en la evaluación, o los riesgos que tenga el puesto en la evaluación, en el caso de la planificación por puestos, o el puesto de trabajo asociado al protocolo o el puesto de trabajo asociado al trabajador en su ficha de datos, ¿vale? Empezamos por los riesgos. Si vosotros vais a querer que Prevengos cargue protocolos automáticamente en base a los riesgos que tenga el trabajador en su ficha de datos, perdón, en su evaluación, vais a tener que usar el punto 2. Y aquí vais a tener que añadir todos los riesgos por los cuales el programa tiene que aplicar este protocolo a un trabajador. Para que esto funcione, es necesario que esté hecha la evaluación de riesgos en el módulo técnico y que el trabajador esté asociado con los riesgos a través de un puesto, a través de un lugar, a través de un equipo, a través de lo que sea que se haya evaluado en esa evaluación, ¿vale? Entonces, si yo quiero que el programa, cuando yo dé de alta un reconocimiento,
automáticamente le cargue protocolos a ese trabajador en función de los riesgos que ese trabajador tenga en la evaluación, tengo que añadir aquí los riesgos que quiero que se tengan en cuenta para que se aplique este protocolo que estoy configurando. ¿Vale? Entonces, desde el menú desplegable riesgos le voy a decir que quiero añadir riesgos, se va a abrir el mantenimiento de riesgos que se usa en el módulo técnico y yo desde aquí voy a añadir los riesgos que yo quiera tener en cuenta para esa asignación automática. Si yo añado el riesgo, fijaos que aquí a la derecha me carga unas columnas de método, EV y valoración. Si eso está vacío, quiere decir que el protocolo se va a aplicar en el momento que el trabajador tenga ese riesgo, independientemente de la valoración o el método por el que se haya evaluado el riesgo. Si quiero que se tenga en cuenta la valoración, con botón derecho sobre el riesgo le puedo decir que quiero añadir valoraciones al riesgo seleccionado y el programa me va a mostrar los métodos de evaluación que hay en el programa y las valoraciones para cada uno de esos métodos. Si yo digo que ese riesgo solo se tiene que ese protocolo, perdón, solo se tiene que aplicar si ese riesgo tiene una valoración importante por el método del instituto, ¿vale? Entonces, esa asignación de protocolos tendrá en cuenta esa valoración del riesgo. Es decir, para que el protocolo se añada, el trabajador tiene que tener ese riesgo relacionado en la evaluación y además con esa valoración y evaluado por ese método. Si no se cumplen todos los factores, pues no se añadirá el protocolo. Entonces esta será la configuración de la asignación del protocolo en función de los riesgos que tenga el trabajador en su ficha de datos. Perdón, en su ficha de datos, no sé, en su evaluación de riesgo. ¿Vale? En el caso de la planificación por puestos, porque estoy hablando de que se puede asignar automáticamente el protocolo tanto en el reconocimiento como en la planificación por puestos. En el caso de la planificación por puestos, lo que se requerirá es que ese puesto esté evaluado y que haya ese riesgo asociado a ese puesto, ¿vale? Entonces, ese protocolo se añadirá a ese puesto en la planificación, ¿vale? Y entonces esa es la configuración si queremos que se cargue el protocolo en base al riesgo. Como he dicho, hay otra opción que es a través del puesto de trabajo. Y en este caso lo que va a comprobar el programa es el puesto que tiene el trabajador en su ficha de datos. Como sabéis, cuando dais de alta a un trabajador en Prevengos, en una empresa, en la ficha de datos del trabajador hay un campo que es el puesto de trabajo y ese campo es obligatorio para poder grabar al trabajador. ¿Vale? En este caso no se requiere que haya evaluación. ¿Vale? Lo que se requiere es simplemente que el trabajador esté de alta en la empresa con su puesto de trabajo, que es un dato obligatorio, como estoy diciendo, por lo tanto, ese dato va a estar siempre cumplimentado y que ese puesto esté relacionado con el protocolo. De esa manera, cuando damos de alta un reconocimiento médico, el programa comprueba el puesto que tiene el trabajador en su ficha de datos y busca ese puesto en el mantenimiento de protocolos. Si esa relación está hecha, automáticamente el programa cargará ese protocolo al reconocimiento de ese trabajador. En el caso de la planificación por puestos, yo voy a añadir el puesto a la planificación por puesto y habrá un botón que es actualizar los protocolos según el mantenimiento de puestos o el mantenimiento de protocolos. Entonces el programa lo que va a hacer es buscar ese puesto que yo he añadido en la planificación en el mantenimiento de protocolos y si ese puesto está relacionado con algún protocolo, le cargará ese protocolo al puesto en la planificación por puestos. ¿Vale? Entonces esos dos apartados, el punto 2 y el punto 3, son para configurar el programa y para indicar que ese protocolo se tiene que añadir a un trabajador o a un puesto en la planificación por puestos en función de los riesgos que tenga en la evaluación o en función del puesto de trabajo. ¿Vale? Si no configuráis esto, luego podréis añadir el protocolo a mano. ¿Vale? Pero la importancia que tiene esta configuración es que luego pues, el personal sanitario, al crear un reconocimiento, no tenga que asignar manualmente los protocolos porque ya el programa va a traer esos protocolos de una forma o de otra. No se pueden combinar.
¿vale? Hay una configuración general que luego os enseñaré, donde ahí le tenemos que decir si queremos que se añada en función de los riesgos o si queremos que se añada en función del puesto. ¿Vale? A partir de ahí, el resto de apartados son para que al aplicar el protocolo a un reconocimiento o al aplicar el protocolo a un puesto en una planificación por puestos, el programa cargue las exploraciones y las pruebas que hay que hacerle a ese puesto de trabajo o a ese trabajador por ese protocolo que se le está aplicando. ¿Vale? Entonces, en el punto 4 añadiríamos exploraciones físicas. Desde el desplegable exploraciones físicas, con la opción añadir exploraciones, abriríamos el mantenimiento de exploraciones. Por supuesto, previamente tendríamos que haber predefinido en ese mantenimiento todas las posibles pruebas físicas que se pueden hacer en un reconocimiento médico para que desde aquí podamos seleccionar y añadir qué pruebas queremos hacer al trabajador al que se le aplica ese protocolo. Y también, fijaos que al añadir la exploración, el programa pregunta si hay que tener en cuenta la edad o el sexo del trabajador. ¿Vale? Si le decimos que no, se le va a añadir a todos los trabajadores a los que se les aplique ese protocolo. Si decimos que sí, pues entonces nos preguntará por la edad o por el sexo que hay que tener en cuenta. ¿Vale? De la misma forma, el resto de apartados, el punto 5, también es para añadir otras exploraciones complementarias, como por ejemplo el análisis de sangre, el análisis de orina, el electrocardiograma. En perfiles analíticos vamos a añadir, también podemos crear, como estáis viendo aquí, perfiles analíticos que tengan una serie de pruebas analíticas, de manera que al añadir el perfil, pues automáticamente se nos carguen en el punto 7 las pruebas analíticas que hay que hacerle al trabajador. Y no obstante, si hemos añadido un perfil y nos ha añadido todas las pruebas, desde el menú pruebas analíticas también podemos añadir pruebas analíticas a mano desde el mantenimiento de pruebas analíticas. ¿Vale? Tener en cuenta que todas las pruebas analíticas que se añadan aquí se incorporarán también al reconocimiento médico al que se le aplique ese protocolo. Luego podemos añadir otro tipo de pruebas, como por ejemplo los test de reflejos condicionados. ¿Vale? Pues son otro tipo de pruebas que en su día pusimos aquí y que se pueden añadir también al protocolo para que automáticamente esa prueba se añada al reconocimiento al que se aplica ese protocolo. También podemos añadir vacunas, ¿vale? Desde el mantenimiento de vacunas. ¿Vale? Pero todo lo que vamos añadiendo, como digo, es las pruebas o lo que queremos que se le haga al trabajador al que se le aplica ese protocolo. ¿Vale? Luego tenemos en el punto 10 el cuestionario. ¿Vale? Las preguntas que se le van a hacer al trabajador relacionadas con ese protocolo. ¿Vale? Es importante tener en cuenta que aquí se añaden las preguntas directamente relacionadas con el protocolo que estamos aplicando. ¿Vale? Aquí no le vamos a hacer preguntas de su historia clínica, si fuma, si bebe, eso se le harán, esas preguntas se le harán como preguntas habituales cuando se rellena la historia clínica del trabajador, pero no tienen que ver con el protocolo médico que se está aplicando. ¿Vale? Entonces aquí solamente tendríamos que añadir esas preguntas particulares que se hacen al trabajador al aplicarle ese protocolo. ¿Cómo se añaden estas preguntas? ¿Dónde se definen estas preguntas? Pues esto se define en los mantenimientos que hemos visto antes, que os he dicho, lo vamos a ver dentro de los grupos, subgrupos y pruebas. ¿Vale? Entonces, para poder montar estos cuestionarios, tenemos que crear grupos de preguntas o grupos de apartados del cuestionario, subapartados del cuestionario y luego las preguntas que van a entrar dentro de ese subapartado. ¿Vale? Entonces, todo eso se va a definir aquí fuera. Voy a salir un momento del mantenimiento de protocolos y voy a acceder aquí al desplegable protocolos médicos. Como digo, las preguntas se van a clasificar primero en unos grupos generales, después dentro de esos grupos habrá subgrupos y dentro de esos subgrupos habrá las preguntas que se hagan en ese cuestionario. ¿Vale? Entonces, tenemos que definir en Prevengos, en el mantenimiento de grupos, los posibles grupos que vamos a tener dentro de esos cuestionarios, pues anamnesis, datos del trabajador, exploración, lo que queráis
poner aquí. Aquí nosotros hemos puesto historia clínica, datos del trabajador, pero en principio, como he dicho al principio, estas preguntas relacionadas con los datos del trabajador y la historia clínica no tendrían que estar asociadas al protocolo, ¿vale? Serían ya pues una serie de preguntas que se le hacen al trabajador relacionadas con su historia clínica, pero no por el protocolo aplicado, ¿vale? Una vez que hemos creado los posibles grupos, vamos a tener subgrupos y pruebas, que es otro mantenimiento que tiene dos partes. A la izquierda tenemos los subgrupos y fijaros que al seleccionar el subgrupo, a la derecha nos van apareciendo las preguntas que tiene ese subgrupo. Aquí desde el menú edición que tenemos en la izquierda podemos crear subgrupos nuevos y desde el menú edición que tenemos en la parte de la derecha podemos crear preguntas que van a incluirse luego en los cuestionarios de los protocolos. Cuando creamos una pregunta, cuando definimos estas preguntas, les podemos poner un código. Aquí vamos a poner la definición de la pregunta. Se les puede adjuntar una imagen, ¿vale? Por ejemplo, si las respuestas están relacionadas con una parte del cuerpo, pues podemos añadir una imagen con una foto del cuerpo donde se marquen con números las partes del cuerpo que están relacionadas con las respuestas. Y luego las respuestas las vamos a crear en valores predefinidos, ¿vale? Porque aquí lo que podemos hacer es que cuando se configura una pregunta del cuestionario, indiquemos qué tipo de respuesta queremos que nos dé el trabajador a esa pregunta. Y podemos decir si queremos que nos responda con un sí o un no, con un código de enfermedad, con un número, con un texto libre para que nosotros escribamos o el trabajador escriba lo que quiera, porque luego estas preguntas o estos cuestionarios médicos se pueden publicar en la web, ¿vale? Si vosotros tenéis contratado el portal web del empleado, se le puede publicar, cuando se le va a hacer un reconocimiento, el cuestionario del protocolo se le puede publicar en el portal web del empleado para que lo rellene antes de venir a hacerse el reconocimiento, ¿vale? Y que las respuestas a esas preguntas de ese cuestionario ya se nos vuelquen directamente al reconocimiento y que las haya cumplimentado el trabajador desde la web antes de venir a hacer el reconocimiento, ¿vale? Entonces nosotros podemos configurar qué tipo de respuesta queremos que nos dé a esas preguntas, ¿vale? Entonces puede ser un sí o un no, un CIE9, un valor numérico, un texto libre o valores predefinidos, que los valores predefinidos es respuestas que vamos a dar de alta nosotros asociadas a esas preguntas, ¿vale? Entonces, desde aquí es desde donde se configuran, desde donde se dan de alta todas las posibles preguntas que podremos añadir posteriormente a los cuestionarios de los protocolos, ¿vale? Por lo tanto, para poder añadir cualquier pregunta a un protocolo médico, es necesario que la pregunta esté predefinida en este mantenimiento asociada a un subgrupo, por lo tanto hay que crear también el subgrupo, ¿vale? Y que dentro de la pregunta pues tengamos definido el tipo de respuesta que queremos que nos dé el trabajador. Ahora, ¿cómo se añade todo esto al protocolo? Bueno, pues vamos a cerrar el mantenimiento de grupos, subgrupos y pruebas. Vamos a volver al mantenimiento de protocolos médicos y vamos a entrar al protocolo que estábamos editando, que era este. ¿Vale? Entramos al protocolo y nos vamos al punto 10, cuestionario. ¿Vale? Aquí veis que yo ya tengo en este protocolo asociadas una serie de preguntas. Preguntas que he tenido que cargar previamente en el mantenimiento de subgrupos y pruebas. Ahora, ¿cómo añado yo una vez que he configurado ya o una vez que ya tengo predefinidas esas preguntas? ¿Cómo las añado yo al protocolo? Pues desde el desplegable cuestionarios. Como he dicho, las preguntas tienen que estar clasificadas por grupo y subgrupo. Por lo tanto, primero tengo que añadir un grupo, ¿vale? Una vez añadido el grupo, selecciono el grupo y desde el mismo desplegable indico que quiero añadir un subgrupo. Y busco en el mantenimiento el subgrupo que quiero añadir, ¿vale? Al añadir el subgrupo, el programa me pregunta si quiero añadir todas las preguntas asociadas a ese subgrupo. Si le digo que sí, las va a añadir ya directamente. Si le digo que no, las tendré que añadir después a mano, ¿vale?
Fijaos que me ha añadido todas las preguntas de ese subgrupo. Si hay alguna que no quiero incluir en este protocolo, con botón derecho la puedo eliminar. ¿Vale? Y de esa forma voy a montar el cuestionario que yo quiero que se aplique con ese protocolo. ¿Vale? El último apartado que tenemos, el apartado de normativas, se va a añadir solamente a la planificación por puestos, ¿vale? Al puesto de trabajo al que se aplique ese protocolo. ¿Vale? Entonces, desde aquí yo puedo decir qué normativas se tienen que cumplir asociadas con este protocolo, normativas que voy a añadir desde el mantenimiento de normativas que tenemos en Prevengo, ¿vale? Y desde ahí, bueno, pues la normativa que yo añada aquí se añadirá al puesto al que yo aplique este protocolo en la planificación por puestos. Así es como se configura un protocolo en Prevengos, ¿vale? Ahora, ¿qué conseguimos con esto? Pues como hemos dicho al principio, lo que vamos a conseguir es que cuando yo cuando yo cree una planificación por puestos o que cuando yo cree un reconocimiento médico, que el programa me permita añadir protocolos al reconocimiento o al puesto. Lo voy a poder hacer a mano, pero lo interesante aquí en Prevengos es que lo tengamos correctamente configurado para que se cargue automáticamente. ¿Vale? Entonces, como habéis visto, se puede hacer esa configuración de carga automática por riesgos o por puesto. Si lo hacemos por riesgos, hay que tener hecha la evaluación y el trabajador relacionado con la evaluación. Si lo hacemos por puestos, es más sencillo porque lo que se tiene en cuenta es el puesto que tenga el trabajador en su ficha de datos, que como hemos dicho es un campo obligatorio. ¿Vale? Para que veáis cómo funciona, vamos a hacer un ejemplo y ya dejamos paso a las preguntas. Vamos a cerrar el mantenimiento y me voy a ir a una empresa y voy a entrar a vigilancia de la salud. Dentro de vigilancia me voy a ir a reconocimientos y me voy a ir a una planificación por puestos. Perdón, a una campaña de reconocimientos médicos. Perdón. Vale. Selecciono la campaña e indico que quiero añadir trabajadores. Cuando añado un trabajador, fijaos ahora en la columna protocolo que me va a aparecer el dato asignado. ¿Vale? Si yo entro al reconocimiento y me voy al apartado de protocolos médicos, que sería el del cuestionario, fijaos que me ha cargado el protocolo con el cuestionario. Si yo no hubiese tenido configurado correctamente el mantenimiento de protocolos, esta pantalla me habría aparecido vacía. Y entonces el personal médico que haga el reconocimiento hubiese tenido que asignar el protocolo a mano. ¿Vale? No pasa nada, el protocolo se puede asignar a mano también, ¿vale? De hecho, hay herramientas que incluso nos muestran, si yo tengo hecha la configuración, qué protocolo le tengo que aplicar a ese trabajador. ¿Vale? Voy a quitarle el protocolo para que lo veáis. Cuestionario. Eliminar cuestionario. Vale, cuando yo creo la campaña de reconocimientos, si entro dentro de la campaña y me voy al apartado de trabajadores, tengo un desplegable protocolos donde tengo una herramienta de asignar protocolos al trabajador seleccionado. Vale. Fijaos que aquí está el listado de protocolos que se han definido en Prevengos y debajo del listado hay una marca que es ver protocolos a aplicar según el mantenimiento de puestos. Si yo marco este check, me aparece un protocolo en negrita y seleccionado. ¿Vale? Entonces, como yo tengo configurada la asignación automática y le he dicho el puesto que está asociado a ese protocolo y este trabajador en concreto tiene ese puesto, pues en esta pantalla el programa me informa del protocolo que le debo aplicar. Aunque yo luego puedo aplicarle los que quiera, ¿vale? Yo puedo seleccionar los que quiera, pero el programa me informa de qué protocolo le tengo que aplicar. ¿Vale? O hay también una pantalla
que se llama asignación global de protocolos según evaluación y predefinición de los puestos de trabajo. ¿Vale? Y en esta pantalla, fijaos que me aparece el listado de trabajadores y a la izquierda tengo dos columnas, EVR y MTO. La de MTO se ha habilitado un check. Y fijaos a la derecha que hay 3 ventanas. En la del centro me está informando del protocolo que debería aplicarle según su puesto de trabajo. Si marco este check y le doy a asignar, me va a aplicar también el protocolo según su puesto. ¿Vale? O sea, lo que quiero haceros ver es que si configuráis correctamente los protocolos, pues luego el programa tiene herramientas para asignar protocolos automáticamente o para informar al usuario de qué protocolos tienen que aplicarse. ¿Vale? Esto en el caso del reconocimiento médico. Si os pongo el ejemplo de la planificación por puestos, pues igual, si yo tengo una planificación y añado un puesto de trabajo que tengo configurado en el mantenimiento, pues yo luego le puedo decir al programa que me actualice la información de ese puesto. Y automáticamente, si ese puesto está asociado con protocolos, pues el sistema me va a cargar automáticamente los protocolos y las pruebas que hay que hacerle a ese puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente la finalidad de este webinar era que conocierais dónde se hace la configuración de los protocolos, cómo se hace la configuración de los protocolos y cómo se aplican luego esos protocolos. Bueno, me ha faltado una cosa que es, como he dicho cuando estaba en el mantenimiento de protocolos, la asignación automática no puede ser combinada, no puede ser que los protocolos se apliquen tanto según los riesgos de la evaluación como según el puesto que tiene el trabajador en su ficha de datos. Entonces hay que elegir una de las dos opciones. Eso ya lo tiene que hacer un administrador y lo tiene que hacer aquí en la pantalla principal de Prevengos, en el menú configuración, ¿vale? Opción configuración de Prevengos, y dentro de la opción de configuración de Prevengos nos vamos a ir al bloque de vigilancia de la salud o medicina del trabajo, y aquí tenemos una opción que es autoasignación de protocolos médicos al trabajador. En este botón vamos a tener la configuración donde vamos a tener que elegir aquí arriba del todo si la asignación automática se tiene que hacer. Bueno, primero si queremos habilitar la asignación automática, porque si no la tenemos habilitada, por mucho que configuremos el mantenimiento, no se van a aplicar los datos automáticamente. Entonces aquí tenemos que habilitar esa asignación automática. Luego tenemos que decir si queremos que la asignación sea por riesgos o por puesto. Y también vamos a poder indicar qué queremos hacer con el resto de datos que se van a aplicar al reconocimiento con respecto a las pruebas que se le van a realizar al trabajador. Entonces aquí también podemos decir si queremos aplicar automáticamente las exploraciones, la petición de analíticas, el cuestionario, etc. ¿Vale? Además vamos a poder indicar si queremos no hacer nada en el caso de que el trabajador ya tenga protocolos o que se eliminen los protocolos que tenga el trabajador y se añadan los nuevos según la configuración del mantenimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería la configuración de los protocolos y en este caso, en esta pantalla, la activación de cómo queremos que se aplique esa configuración de los protocolos en los reconocimientos médicos. ¿Vale? Bueno, pues este sería el webinar de hoy. Básicamente, como habéis visto, es el tema de la configuración de los protocolos. Y nada, si tenéis alguna duda o si tenéis alguna pregunta, podéis activar el micrófono o podéis escribirme por el chat y las resolvemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora os dejo ahí unos minutos para que podáis activar el micro y me podáis preguntar lo que queráis. Mira, sí, una pregunta. Dime. En el caso del protocolo de amianto, por ejemplo, si queremos hacer la radiografía cada 2 años, ¿esto se puede planificar el tiempo? No, eso no se puede configurar. No, te saldría cada año, ¿no?
Sí, claro, tú asociarías la prueba al protocolo y cada vez que hagas el reconocimiento en el que se aplique ese protocolo te dirá que tienes que hacer la radiografía. No puedes configurar que la prueba se haga cada X tiempo. Vale. Más dudas. ¿No hay ninguna duda? ¿Queréis que repitamos alguna cosilla que no os ha quedado clara o no tenéis ninguna pregunta? Tienes una pregunta en el chat que no pueden activar el micrófono. Vale, ¿hay manera de configurar que la prueba de la audiometría sea con ruido o sin ruido en función del protocolo? No, tampoco. Eso tampoco se puede hacer. Sí, en el protocolo simplemente tú puedes indicar que se tiene que hacer la prueba y si se tiene que hacer por edad o por sexo, pero no puedes habilitar que sea con o sin ruido. Eso ya cuando haces el reconocimiento lo tienes que marcar tú. De nada. Más dudas. A ver, ¿qué pone otra por aquí? Los riesgos se asocian a protocolos internos y a estos las pruebas. Si un examen de salud quiero eliminar un protocolo, se elimina el protocolo ministerial, pero no el interno al que están asociadas las pruebas. Los riesgos se asocian a protocolos internos, sí, efectivamente, y a estos las pruebas, claro, evidentemente. Evidentemente, se elimina el protocolo ministerial, pero no el interno. Sí, claro, tú si luego vas al reconocimiento y quieres eliminar un protocolo, vamos a verlo. Entramos aquí, nos vamos al reconocimiento, vamos a decirle que le cargue los protocolos, vamos a quitar este y añadimos al trabajador de nuevo. Claro, tú entras aquí, te vas al protocolo que tienes aplicado en el reconocimiento y aquí le puedes decir que lo quieres editar. ¿Vale? Entonces aquí, evidentemente, como comentas, lo que puedes quitar es el protocolo interno, ¿vale? Perdón, el protocolo ministerial. ¿Qué pasa? Que el programa, cuando quitas el protocolo, no te actualiza las pruebas según el protocolo que tú has quitado, ¿vale? Si quieres quitar las pruebas, pues ya te tendrías que ir al apartado de las pruebas y quitarlas, ¿vale? No hay un proceso dentro del reconocimiento que te actualice si has quitado un protocolo, las pruebas que tiene que quitar. También por lo que comentas, que las pruebas están asociadas al protocolo interno y no están asociadas al protocolo ministerial. De hecho, incluso aunque quitases todo el protocolo, las pruebas no te las quita. Es decir, yo aquí elimino el protocolo, le quito el protocolo al reconocimiento y si nos vamos a exploraciones, las exploraciones se quedan. ¿Vale? No hay un proceso que limpie las pruebas cuando quitas el protocolo. También porque a pesar de que tú apliques un protocolo, después manualmente el usuario puede añadir las pruebas que quiera. No hay una vinculación de las pruebas con el protocolo una vez aplicado, ¿vale? El programa usa esa vinculación para añadir información al reconocimiento,
pero después ya, una vez dentro del reconocimiento, no quedan vinculados, ¿vale? Entonces no te lo quita. Vale, a ver. Ya, pero bueno, las pruebas no las va a quitar por lo que digo, porque una vez añadido el protocolo, el programa añade todo lo que tiene asociado al protocolo, pero no queda vinculación entre la prueba y el protocolo, ¿vale? Eso habría que hacer una ampliación. Vale, aquí veo otra pregunta que se ha entrado por en medio de lo que estaba comentando Rosa, que es de SPG. Por ejemplo, una colina esterasa y se tenga que repetir, ¿se puede crear dicha alerta antes del año? No lo entiendo eso. O sea, tú quieres que una prueba se repita y quieres que el programa te avise de que tienes que repetir esa prueba. Pues eso ya tendrías que gestionarlo con alguna alerta tipo pues, avisos de control o tipo actuaciones. ¿Vale? El programa no te va a generar o no vas a poder generar alertas periódicas de una prueba dentro del reconocimiento, ¿vale? O en la configuración de protocolos. ¿Vale? Ya tendrías que gestionarlo con una actuación o con un aviso de control. Más dudas que tengáis antes de terminar. Vale, no parece que haya más dudas. No sé si hay alguien que quiere poner algo más o hay alguien que se quiere activar el micro para comentar algo. Vale, pues no parece que haya más dudas. Nada, pues vamos a darla por finalizada la demostración o el webinar. Nada, muchas gracias por asistir y nada, cualquier duda que tengáis o cualquier pregunta que tengáis relacionada con lo que hemos visto, pues ya sabéis que nos podéis escribir a través de la plataforma de soporte en soporte.prevengos.com. ¿Vale? Nada, muchas gracias y que terminéis bien el día. Gracias. Gracias. Venga, nada, hasta luego.